Muy buenas tardes. Damos inicio con la segunda sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar a la licenciada Jimena Ampuero. Licenciada, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Mary. Presente, Licen. Gracias. Andrade Daniela. Uy, jugando ahorita. Ancasi Diego. Apasa Elizabeth. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Calizaya Franz. Carrasco Emilene. Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chavarría Lidia. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Choque Verónica. Choquevilca Johnny. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cori Alejandro. Corso Chilmar. Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cruz Apolonia. Fernández Carlos. Gemio José. Ibáñez Zaida. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Lazarte Esther. Presente. Gracias. López Juan Carlos. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Maldonado Maricruz. Mamani Weimar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Mamani Rogelia. Presente, Licen, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Martínez Ninosca. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. Medina Rubén. Buenas tardes, presente. Perfecto, buenas tardes. Oyola Carlos. Presente. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, gracias. Patti Víctor. Pérez Claudia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Pinaya Wilfredo. Presente, Licen, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Kia Juan Roger. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Ramos Juana. Presente, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Ramos Brian. Rojas Carmen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rojas Wilson. Perfecto. Tapia Patricia. Picona Rosa. Presente, licenciada, buenas tardes. Perfecto, gracias. Vallejos Roger. Valverde Mariana.
Vega Rosemary. Benavides María René. Vilca Patricia. Con esto hemos finalizado el llamado de lista. Todos los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta. Geme por José Zuri, por favor. Ya, perfecto, se lo va a tomar en cuenta. Gracias. Gracias. Todos los que hayan escrito en el chat se los está tomando en cuenta. Licenciada, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Darles nuevamente la cordial bienvenida a todos los participantes. Muy agradecida con la Fundación por la oportunidad que se me da para poder compartir con ustedes un poquito de algunas unidades dentro de lo que corresponde a la licenciatura en Contaduría Pública, ¿no? El otro día habíamos trabajado sobre algunos puntos importantes relacionados, obviamente, a para qué está desarrollada y para qué se encuentra la mercadotecnia. O sea, en realidad algunos lo ven como un gasto, otras personas lo consideran como algo totalmente innecesario. Sin embargo, muy individualmente y muy personalmente pienso que el hecho de uno generar estrategias, porque el marketing es desarrollo y gestión de estrategias, no solamente es el agarrar y hacer que el producto sea visto en el mercado, nada más, sino también hacer que el consumidor prefiera mi producto antes que el de la competencia. Habíamos hablado también sobre algunas situaciones desde el punto de vista de la evolución del marketing y habíamos mencionado que desde el punto de vista de la evolución precisamente, esta, al igual que la historia, al igual que la vida, ha ido trascendiendo a través del tiempo. Y de hecho, vuelvo a repetir, como en algún momento les dije, vivimos en una sociedad y en una vida altamente demandante, ¿no es cierto? Pero no solamente demandante, sino dinámica. Y al ser dinámica, obviamente también involucra también ciertos elementos que vendrían a ser básicamente lo que vendría a considerarse hoy en día lo que es la transformación social desde el punto de vista de los 360 grados desde la publicidad y el marketing. ¿No? Entonces, habiendo dicho esto y considerando que desde todos los puntos de vista el manejo y la gestión de la mercadotecnia son importantes, voy a proceder a compartir nuevamente mi pantalla para que podamos dar el hilo conductor a nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, como les había mencionado, ya hemos hablado sobre lo que viene a ser el marketing. Ya hemos hablado sobre todo lo que vendría a ser, obviamente, la comunicación, porque no es lo mismo, y la evolución, ¿no? Ahora vamos a proceder a hablar un poquito sobre el análisis situacional. Ninguna empresa, ninguna institución, ninguna nada se encuentran exentos. Perdón un segundito. Bien, mil disculpas. Entonces es lo que les decía, ¿no? Ninguna empresa está libre, ninguna empresa está como que sin un ente macro que vaya a hacer, por ejemplo, que vivas, como les diré, ausente de la realidad, ¿no es cierto? En realidad la ausencia de la realidad no existe porque la realidad nos dice que nosotros tenemos que debernos a alguien y a algo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero básicamente al hecho de que cuando nosotros hablamos de un micro y un macro entorno, vamos a hacer alguna gestión desde el punto de vista comercial, mencionando que las empresas propiamente dichas se mueven dentro de un sistema en el cual tiene que estar altamente normado.
porque es como que yo agarre y diga, yo voy a poner mis hamburguesas, voy a poner mi hamburguesería y en realidad no, ¿qué se llama? No agarrar y vender las hamburguesas porque sí. De hecho, ustedes saben que para tener una hamburguesería tienes que tener ciertas normativas desde el punto de vista tanto de la gobernación como desde el punto de vista de la alcaldía y otros, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hablaremos de un microentorno también. Entonces, obviamente, cuando hablamos del análisis situacional, mencionamos que las situaciones propiamente dichas involucran qué aspectos. Si involucra primero, voy a ir del micro hacia el macro, ¿ya? Un microentorno, ¿qué nos dice? Un microentorno nos habla sobre consumidores, o sea, las personas o empresas, porque consumidor puede ser persona o empresa, a la cual nosotros nos debemos, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que nosotros trabajemos bajo el criterio de que nos debemos a un consumidor, este consumidor depende desde algún punto de vista, nosotros dependemos del consumidor. O sea, si yo no lo tengo tranquilo al consumidor, tengan la plena seguridad, ¿no es cierto?, que yo no voy a atender adecuadamente como corresponde. Es lo que decíamos dentro del marketing 1.0, era simplemente vender el producto y si el consumidor quería lo compraba y ahí se acaba la historia. En realidad, nos tenemos que deber ambos porque uno depende del otro. Sin embargo, ¿qué ventaja tiene un consumidor? Tiene la ventaja de que puede decidir. Hoy en día sí puede decidir. Entonces es importante que nosotros consideremos al consumidor como parte importante dentro de cualquier empresa. Obviamente hay diferencia entre consumidor y cliente. Consumidor se podría llegar a decir que podría ser desde algún punto de vista incluso un usuario. Ya es la persona que está haciendo uso del producto. Cliente puede ser simple y sencillamente alguien que va y compra. Es así de fácil. Entonces, bajo este concepto, mencionamos de que el micro y el macroentorno van directamente relacionados y además de relacionados que se complementan entre sí. Otro punto importante son los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son aquellos que, como su mismo nombre lo dice, generan como un canal de venta para que yo pueda poner el producto donde corresponda. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al simple hecho de que si yo voy a vender galletas, es muy poco probable que estas galletas vayan a ser vendidas abarcando todo el contexto que corresponde al saber dónde voy a venderlas, ¿no es cierto? Si yo quiero vender en toda una ciudad, es muy poco probable que yo llegue a todos los consumidores. Tengo que buscar un canal de venta. ¿Quién va a ser mi canal de venta? Pueden ser los supermercados, pueden ser las tiendas, pueden ser los puestitos de barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, estos intermediarios o distribuidores contemplan parte importante desde el punto de vista del canal de venta al cual yo voy a hacer llegar mi producto. Desafortunadamente, uno puede incurrir en algunos errores, obviamente, pero un producto que no está en el punto de venta es como si no existiera. Yo no puedo hacer tremenda publicidad, no puedo hacer tremenda publicidad y agarrar y decir lanzamiento de un nuevo producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, además de que es un excelente producto, pero lamentablemente no lo encuentras, ¿no? Entonces, si tú haces semejante publicidad, semejante promoción y no encuentras el producto, es como si no existiera. Así de fácil. Otro punto importante son los proveedores. Como empresa, si bien mi empresa es importante, ¿no es cierto?, el hecho de que yo me sirva de alguien para lograr el objetivo también lo es. Por ejemplo, hablemos nuevamente de las hamburguesas. Si yo tengo mis hamburguesas, necesito un proveedor de materias primas, que puede ser de la carne, del pan, de las especies, de la verdura, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos otros añijos incluso, ¿no? Mayonesas, mostazas, entre otros. Entonces, obviamente, el microentorno, y hablando específicamente dentro de lo que viene a ser dentro de lo que viene a ser desde el concepto, digamos, de un proveedor, gracias. Dentro de lo que viene a ser un proveedor, definitivamente es un aspecto importante, porque yo los tengo que tener a mis proveedores tranquilos también, pero yo soy cliente del proveedor en todo caso, ¿no? El proveedor es el que me va a dar. Si yo tengo una mejor alternativa, si yo tengo una mejor opción, digamos, es muy probable que el consumidor, o yo como empresa, como cliente, pues me vaya a la competencia.
¿no? Entonces, desde este concepto es importante siempre manejar el criterio de que las empresas se sirven y sirven. Es así de fácil. Y es una cadena productiva, donde cada uno de los elementos que va a intervenir desde el punto de vista de comercial son importantes. Una empresa sin consumidores no existe. Es muy probable que cuando la empresa es chica, sin intermediarios, sí funcione, como una pastelería, por ejemplo, ¿no? La persona que quiera, el consumidor que quiera, va y compra un pastel de un determinado lugar. Sin embargo, no es imperioso el hecho de que exista un intermediario. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Ya? Cuando hablamos de producto masivo, papitas fritas, refrescos, galletas, pan, dulces, etcétera, etcétera, sí necesito, pero también va a depender del tipo de distribución con el cual yo trabaje. Y finalmente, lo que les decía y el otro día lo mencionábamos, la competencia siempre es importante y la competencia siempre va a estar presente en nuestras vidas. De hecho, la competencia nos ayuda a siempre ser mejores. Si mi competencia está haciendo esto, yo puedo mejorarlo, puedo superarlo. Si con mi competencia está haciendo este otro, puedo mejorarlo, puedo superarlo. ¿Ya? Finalmente, no finalmente, sino pasando al otro punto que yo siempre entro del micro hacia el macro. En el caso del macroentorno, son elementos que yo no puedo controlar. El microentorno sí. Puedo hacer algo para que mi consumidor consuma mi producto, para mejorarlo, por supuesto que sí. Sin embargo, dentro del macroentorno hay cosas que yo no puedo controlar. Y definitivamente todos estos aspectos yo no los puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar la economía de un país, la economía de un sector, la economía de un barrio. No puedo hacerlo. Pero sí va a ser un factor que me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, obviamente, cuando nosotros mencionamos un factor económico, estamos diciendo que definitivamente la economía no la puedo controlar, pero me puedo servir de ella para mejorarla. El otro día, una estudiante me decía, quiero hacer mi proyecto, pero no entiendo cuál es la justificación. Y les comento más o menos en qué consistía el proyecto. El proyecto consiste en hacer un plan de negocios para la creación de una empresa que sea, como les diré, una empresa que sea productora y comercializadora de bisutería fina. Y ella no quería contratar personal, sino contratar personal a destajo, o sea, por producto que se le pague una comisión. Yo lo veía esto como un elemento importante, pero me dice, ¿cómo justifico económicamente esto? Definitivamente, el hecho de que uno genere trabajo ya es un factor económico. ¿Por qué? Porque hay personas, hay mujeres que desafortunadamente por X, Y o Z razón no pueden trabajar o tienen hijitos muy pequeños y no pueden trabajar en un horario de 8 horas. Vuelvo a repetir, por distintas razones que pudieran llegar a darse. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Pues lo que yo trato de hacer con este plan de negocios es dar opción laboral, ¿no es cierto? Para que las personas también puedan llegar a trabajar, ¿ya? Y obviamente se le paga una comisión y tiene un ingreso. Ese es un factor en el que no solamente estás ayudando a la persona como ser humano, sino también estás ayudando a la economía generándole flujo, ¿ya? Otro punto importante dentro del macroentorno es la parte demográfica. Saber y conocer, por ejemplo, dentro de los segmentos de mercado, qué segmento tiene, a qué segmento yo voy a atacar. Cantidad de hombres, cantidad de mujeres, crecimiento poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte demográfica es de vital importancia porque definitivamente yo tengo que conocer el nivel de crecimiento que tiene un lugar, una ciudad, una población, un país, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la parte demográfica yo tengo que conocerla al momento de colocar una empresa. Por muy chiquita que sea, pero por lo menos tengo que saber, ¿no es cierto?, a qué segmento de mercado me voy a dirigir. El otro día discutíamos con unos estudiantes y me decían, la joyería es especialmente para mujeres, y en realidad no lo es. Hoy en día hay mucho que va acompañado a lo que viene a ser la joyería para varón, ¿no es cierto? Y no porque exista una desviación de género, para nada,
Más bien hay pulseras muy varoniles, hay cosas muy atractivas para varón, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que desde el punto de vista demográfico no necesariamente segmente tan cerradamente a un sector, sino tratar de por lo menos hacer de que este segmento, ¿no es cierto?, no se vea en algún punto incluso desabastecido, ¿no? Entonces, bajo este concepto, nosotros tenemos que mencionar que de hecho la parte demográfica nos sirve, nos ayuda. Otro punto importante es la parte legal y la parte política. Y ustedes dirán, si yo tengo mis hamburguesas, ¿de qué me sirve o en qué me ayuda o en qué me afecta la parte política? Pues afecta en gran magnitud, gracias. Afecta en gran magnitud la parte política, ¿no es cierto? Porque ustedes bien saben que si hay problemas económicos o sociales o políticos, siempre van a afectar. Yo que sé, que entre un gobierno que sea de derecha o de izquierda, de hecho afecta, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejamos una cuestión política, no quiere decir que nosotros seamos políticos, sino que nos tenemos que adaptar a ello, ¿no? Otro punto importante es la parte legal. Lo último que hace unos meses, hace un tiempo atrás ha sucedido es que, por ejemplo, existe situaciones en las que dentro del macroentorno y desde el punto de vista legal, el caso claro de lo que era Fundempresa y hoy en día es el CEPREC, ¿no es cierto? Nosotros como empresa, si tenemos una empresa y estábamos afiliados a Fundempresa, pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, pero de hecho tenemos que adaptarnos al hecho de ser CEPREC. No, es que a mí me gusta ser Fundempresa, no existe. No existe el me gusta, yo tengo que adaptarme a un tema político y a un tema legal, ¿ya? La parte tecnológica es lo que les decía en algún momento, la anterior sesión. Les mencionaba que lo que decía Michael Porter con relación a la tecnología es sin tecnología se puede subsistir, pero no se puede sobresalir. Entonces, yo como empresa trato de por lo menos, además de subsistir, sobresalir y salir del común de lo que viene a ser la competencia. Entonces, obviamente, y esto es lo que ha sucedido con muchas empresas, instituciones, empresas comerciales pequeñas, grandes y todo, donde definitivamente el concepto parte, ¿no es cierto?, de hacer gestión desde el punto de vista tecnológico. Yo tengo que tratar de adaptarme. Las empresas que se adaptaron en pandemia trataron de subsistir y las empresas que no, pues finalmente cerraron, ¿no? Entonces, desde ese concepto es importante destacar que hay cosas que yo no puedo controlar y dentro de las cosas que yo no puedo controlar definitivamente está la parte tecnológica, ¿ya? Otro punto importante es la parte social y cultural. Nuestro país está lleno de conflictos sociales que de hecho afectan a la empresa, ¿no? De hecho, a cualquier empresa le afecta. Perdón. Entonces, obviamente, el hecho de que yo maneje un aspecto social, yo tengo que estar medio que al pendiente en algunos casos. Un problema o un conflicto social, ¿cómo me afectará si yo hago hamburguesas? Es muy probable que no llegue la carne. Recuerdo que hace unos años atrás, justo cuando era el conflicto del 2003, en La Paz existen los pollos Copacabana. Entonces, el pollo Copacabana no podía producir pollo frito, pollo broster, porque no había pollo. Su opción era hacer hamburguesas. Curiosamente, esta situación de lo negativo pasa a lo positivo, digamos, de que trataron de potenciar sus hamburguesas, pero esa no es la orientación del negocio. Fue una adaptación a raíz de que las empresas tuvieron que adaptarse. Y cultural, pues obviamente estamos hablando desde un punto de vista muy boliviano. Somos un país exageradamente rico en tecnología, en cultura, ¿no es cierto? Y muchas empresas se sirven de ello, incluso microempresarios. Ustedes cuando ven una entrada folclórica, por ejemplo, no falta quien agarra y vende papas fritas, quien agarra y vende globitos, quien agarra y vende lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente son factores culturales en los que tenemos que estar pilas. Y finalmente, los factores dentro del macroentorno medioambientales.
Si nosotros hablamos de medio ambiente, las empresas tienen que adaptarse a cuidar el medio ambiente. Y esto es un tanto curioso porque les hablaba en algún momento sobre la responsabilidad social empresarial. Y muchas empresas dicen, no, yo cuido el medio ambiente, yo soy el más capo del mundo, ¿no? Y cuido el medio ambiente. Y en realidad son las que más daño hacen. Pero, ¿dónde está presente la responsabilidad social empresarial? Al momento de que muestran y demuestran su imagen corporativa como apoyo a la sociedad, cosa que en muchos casos no es así, ¿no? No sé si hay algún comentario, algo que quisieran decir sobre lo que acabamos de ver. Es bien interesante esta parte, ¿no? Dicen, yo creo que todos los puntos puntos de lo que es el macroentorno afectan, ¿no? A una empresa cuando recién está empezando a funcionar, todo eso. Muy bien. ¿Cuál es el factor que más llegará a afectar según su criterio? Lo que es el económico. En realidad, no creo que exista ¿cómo les diré? Uno más importante que el otro. En realidad, em, ¿cómo les diré? Todos tienen su cierto nivel de importancia, pero definitivamente la parte económica es la más relevante, porque sin plata no funciona. Así de fácil, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien más? Dicen Bien. aspecto económico y también el carácter de atender a los clientes, digamos, es el competitivo que está en tu lado, es como usted decía, Licen, que es mejor, ¿no? Para nadie es mejor, ¿no? Entonces yo veo en realidad es atender al cliente y ganarse, ¿no? Más o menos yo veo por ahí, Licen. En realidad sí, porque cuando hablamos de esto, estamos diciendo que es una asociación de que ninguno de estos puntos pueden estar separados. O sea, si bien la economía es muy buena, tú tienes una empresa de, maravillosa todo, y atiendes mal a tus clientes, estás fregado igual, ¿no? Entonces, obviamente tengo que ser lo más propositivo posible para saber unir ambas situaciones. ¿Alguien más? Dicen ¿Alguien? buenas tardes. Buenas tardes. Cuando habló del microentorno, dijo que vendríamos a ser nosotros consumidores, clientes, ¿Sí? o podríamos ser las dos cosas. Se puede ser ambos al mismo tiempo. Sí se puede. Hay tres factores, el cliente, el consumidor y el pagador. De hecho, les voy a hacer una relación, es muy buena la pregunta. Cuando nosotros hablamos de la relación cliente-consumidor, uno de los factores, uno de los ejemplos más importantes es, por ejemplo, el caso del pañal de bebé. El bebé es el consumidor y el cliente es la mamá, digamos, ¿no? Y el papá puede ser el pagador. Entonces ahí Ah, ya. puede tener, o sea, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Por eso se dice cliente, consumidor o usuario, que es el que va a usar en realidad el producto, ¿no? Y el cliente es quien va y compra y decide qué comprar. Y puede existir un pagador. Ahora, en algunas cosas puede Ah, ser que ya. yo sea los tres, puedo ser cliente, consumidor y pagador, por supuesto que sí. Sí se puede. Ya, ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o comentario? Licenciada, Adelante. tal vez ingresando más al marketing, ¿no? Em, es por ello que ciertas propagandas, spots publicitarios, no van al pagador o directamente a quien va a adquirir el producto, sino al usuario. Creo que es más importante llegar al usuario que al que va a cancelar o va a comprar el producto. En realidad sí, porque es como que tú agarras y dices, yo quiero promover, por ejemplo, los cereales de niños. ¿A quién va la publicidad? A los niños. Al Niños. niño. El niño es el que estimula la compra y le dice a su papá, cómpramelo.
¿no es cierto? Correcto. Entonces, es ahí donde yo tengo que generar mis esfuerzos de mercadotecnia. Es ahí donde yo tengo que gestionar mi mayor cantidad de esfuerzos, porque el niño le genera, es como Disney Channel, ¿no es cierto? En Disney Channel tienes tanta publicidad de muñecas, de autos, de pelotas, de todo, ¿no? Exacto. ¿Y quién ve eso? Es el niño que va donde la mamá o el papá y le dice, quiero, 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 quiero. Entonces, obviamente, esos esfuerzos de marketing lo estamos haciendo hacia las personas que, hacia a quien nos interesa. Ahora, efectivamente, ¿no es cierto? Estos estímulos van directo básicamente al consumidor. Por eso es que hoy en día se estudia tanto sobre el consumidor, ¿no? Licen, querida, buenas tardes. Un ejemplo sencillito es cuando usted, por ejemplo, va al circo, a la feria esta gente que vende los globos y eso, se lo pasan, o el algodón de azúcar, se lo pasan por delante del niño, ¿no? Correcto. Entonces, ellos automáticos, sin quererlo, sin saborearlo, sin saber a qué sabe, pero ya ellos lo quieren. Entonces, esta gente inconscientemente, ¿Cómo nos permite? bueno, y con conciencia también se lo pasa por enfrente, pero ellos empiezan, ¿no? Comprarme, 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 hasta que se puede realizar ahí la compra. Entonces, es importante este tema de saber cómo llegar y, como usted decía, no lanzar una publicidad porque sí, sino con el sentido y el propósito de que realmente llegue a la persona adecuada. Correcto. Correcto. Ahí está el detalle. O sea, yo tengo que saber hacer llegar la publicidad donde corresponde, porque si no logro hacer llegar donde corresponde, todos mis esfuerzos de marketing no sirven, ¿no? Entonces, como bien decía, le pasan el algodón de azúcar por delante del niño para que el papá no pueda decir no. Y de hecho, ayer justamente hay una feria en La Paz que es la FIPAS. Y algo que a mí me molesta de sobremanera, pero de sobremanera, es que te vayan y te encajen en tu cara el producto, ¿no? Y mi esposo me decía, ¿por qué te molesta tanto? Porque si yo quiero, como consumidor, me acerco y pregunto, no es que agarren y te encajen el producto o que te digan, pruebe, si tú yo no quiero, digamos, ¿no? A lo que a mí me molestaba, por ejemplo, hay unos masajeadores para aquí atrás que te los ponen directamente, entonces tú no estás preparado para eso y más bien en vez de generarte una sensación bonita, una sensación positiva, más bien te genera miedo porque es un agente extraño que está entrando a tu vida, ¿no? Permítame un segundito, por favor. Bien. Bien, me disculpo porque tengo una niña que se está yendo a una fiesta de Halloween, entonces y me estaba preguntando cuáles eran sus accesorios. Estábamos comentando con relación a lo que me pasó anoche, hace menos de 24 horas, que me ponían esta cosa aquí en el cuello y en vez de generar una reacción positiva, más bien te genera un rechazo, ¿no es cierto? Entonces, es en este caso donde uno tiene que tratar de llegar pues al consumidor. O sea, yo entraría de otra forma. Mi esposo me dice, oye, por poco le tiras su papel, porque te meten el papel en tu cara, ¿no ve? O te meten la galleta o lo que sea, o el vino que hay tanto para vender en las ferias. Y le dices, no, y te lo di, pero pruebe, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un estímulo negativo, cosas que nosotros no estamos llegando a aprender todavía, pese a que la vida y la sociedad y todos estamos Hija, ponla donde las plantitas ahí, para que esté enfriando, hija. Ahí encima de las plantitas. Ya le silencié. Entonces, a lo que me voy es al hecho de que definitivamente hay que saber generar la publicidad adecuada en el momento adecuado, sin el ánimo de generar más bien rechazo, ¿no?
Eso es lo que tenemos que pretender hacer. No sé si tienen Así algún es. comentario. Sí, pero otro punto importante también vendría a ser el pagador, no licenciada, porque por más que el niño me pide, por ejemplo, si yo sé que lo que mi hijo quiere es un montón de azúcar, yo como papá, obviamente, o como mamá, le voy a decir no, porque Ujú, sé lo que le están ofreciendo a mi hijo, ¿no? Entonces ujú. ahí tampoco, por mucho que el niño quiera, si el papá y la mamá deciden que no es bueno para él, no se lo compra. Por supuesto, eso sí es una decisión muy individual de cada familia, digamos, ¿no? De cada persona. Hay papás que no dejan a sus hijos consumir Coca-Cola, por ejemplo, ni ninguna gaseosa, ni ninguna soda, Sí. pero eso ya es muy individual. Pero obviamente no van a negar, no sé si ustedes serán mamás o papás, pero si se encuentran en una situación un tanto compleja, como que a veces lo tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Yo les pongo un ejemplo. Estaba yo en Miami, mi primer viaje a Estados Unidos, en Orlando. Y en Orlando estamos hablando de Disney, ¿no es cierto? Y la verdad, yo quedé sorprendida, porque aquí tú puedes encontrar un globo de Mickey Mouse literalmente en 20 bolivianos, ¿no es cierto? Pero allá hacen tanto circo, maroma y teatro para que tú compres un globo de Mickey Mouse, muy parecido al que hay acá, en $12, ¿no es cierto? Y te pones a pensar y te pones en situación y dices, es un globo. Es totalmente irracional si yo compro un globo en $12, pero se acerca a Mickey Mouse y le entrega a tu hijo. Entonces, ahí qué puedes decir, ni lío, no puedes decir absolutamente nada. Yo personalmente he tenido que comprar, ¿no? He tenido que comprar. Entonces, depende mucho de los hábitos, depende mucho de los estilos de vida. Yo personalmente estoy especializada en comportamiento del consumidor. Actualmente me encuentro iniciando con el diseño de un libro sobre comportamiento del consumidor, porque de hecho aquí hay mucho elemento psicológico y hoy en día el consumidor es uno de los más importantes factores desde el punto de vista de la línea del canal de venta. ¿Por qué? Porque la estrategia que tú vayas a hacer frente a un consumidor es muy probable que no sea la misma estrategia que vas a utilizar con otro, porque cada consumidor reacciona de manera diferente. Y vuelvo a repetir, es tan lindo trabajar con el tema de comportamiento, porque de hecho el factor psicológico influye mucho, ¿no? Ahora, otro punto importante, Licenciada, dígame. disculpe, también está el hecho, ¿no? De comprar un globo, como usted dice, de Mickey Mouse aquí en Bolivia y comprarlo, adquirirlo allá en Disney World, ¿no? Es una experiencia muy diferente estar en ese mundo, en sus castillos, etcétera. Entonces, ¿a qué niño no va a querer comprarse el globo en Disney World, ¿no? Que aquí, que lo pasan por las plazuelas, en la cancha inclusive, ¿no? Entonces, bien, va de extremos, ¿no? Exacto. Es que hay una palabra que usted ha dicho que es bien importante, que es la experiencia. El hecho de vivir una experiencia es importante, ¿no es cierto? El hecho de estar ahí y vivir la experiencia de que, entre comillas, es Mickey Mouse el que te está dando el globo, no es lo mismo que sea Don Periquito que está en la esquina vendiendo globos, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde parte la experiencia. Y de hecho, todos los estímulos que hoy en día vivimos, de todos los productos, van a generar una experiencia de vida, van a generar experiencias que es muy probable que nunca te vayas a olvidar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y me tratan mal, genera una mala experiencia y eso lo vas a replicar. Lo vas a replicar a otras personas, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Lo vas a replicar y vas a decir, ay, no, a tal restaurante ni vayas porque te tratan mal, que no sé qué. Por el contrario, si la experiencia fuera muy positiva, también vas a replicarlo, pero con alegría, con una experiencia positiva. Es por eso que es tan importante el estudio del comportamiento del consumidor. No sé si ustedes conocen, entiendo que hay en Santa Cruz el restaurante, la cafetería típica. Ese es un restaurante en La Paz, pero como les digo, creo que hay en otras ciudades también, donde no encuentras sillas ni mesas de lujo, pero
vives una experiencia impresionante, no solamente por el producto que recibes, sino, y por el que estás adquiriendo, sino por el hecho de que vives una experiencia tan bonita, con un trato bonito, con un estilo vintage bastante agradable en el que tú entras y como que yo me acuerdo de, por ejemplo, ahí el otro día fuimos con mis amigas y vimos una maquinita de escribir, me acordé de mi abuelita, por ejemplo, no son experiencias bonitas. Ahora que hay otros lugares que también te generan experiencias negativas, pero ¿cuál se replicará más? ¿Una experiencia positiva o una experiencia negativa? Positivo. Positiva. Aunque no crean, no. Lo que más voy a decir es cómo de mal me ha ido en un lugar. Yo voy a replicar siempre. Generalmente el consumidor va a decir, ay, me he ido en un lugar súper bien, ¿no es cierto? Y en otros casos dirán, generalmente lo que más replicas es la experiencia negativa. Es más, hoy en día tenemos incluso los medios digitales para decir cuán mal te fue en un restaurante, en una tienda, en un local, en lo que sea. ¿Ya? ¿Algún comentario adicional? Sí, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, es muy importante, ¿no? Sí, eh, generalmente ahí se ve el contacto directo de el comprador y el vendedor, ¿no? Y ahí intervienen diferentes elementos, ¿no? Prácticamente buscar una utilidad, una experiencia del tiempo y de la experiencia de la cosa. ¿No? Es como decir, bueno, si hablas más, si comentes más, te van a contar todo. Entras a una tienda, inmediatamente te dice, bueno, ¿qué necesitas? Una camisa, toma esta camisa te queda bien de esta talla, ni siquiera te has puesto, ni siquiera te has mirado, ¿no? Y te dicen, no, este queda bonito, es tu talla, tienes que llevar que te cae con tu pantalón. Y no es así, ¿no? Entra uno, mira, y sabes qué es lo que va a comprar. Pero sin embargo, el costo directo y el cliente pues siempre enojado, desvelado, a tanta presión, lo único que hace es, bueno, voy a porque una experiencia bastante complicada, que mi vida fue una necesidad. Y siempre yo le digo al vendedor, no, he tenido, y después, está viviendo esto que la necesita. Falta dedicación, protección de muchos. Ya, he tratado de comprender más o menos porque está medio entrecortado el audio, pero de hecho, como bien decía, o sea, el hecho de que tú vayas y pidas una camisa y te digan que esta es la que te queda y no te den la opción, definitivamente eso genera una experiencia negativa, según mi criterio, ¿no? Pero, de hecho, si hablamos de tipos de personalidades, incluso desde el punto de vista del concepto de compra, ¿no es cierto? Este concepto de compra propiamente dicho va asociado a otros elementos adicionales. ¿Cuál es ese elemento adicional? Pues definitivamente es una gestión, ¿no es cierto?, de experiencias, de personalidades. El otro día comentábamos con un grupo que me decían, ¿por qué la personalidad narcisista es tan fácil de vender? Porque cuando tú adulas a un narcisista, cuando tú le dices que le queda algo muy bien, pues, te va a comprar la tienda completa y es capaz de empeñar hasta su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le gusta sentirse adulado, le gusta sentirse poderoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante manejar adecuadamente la estrategia que voy a seguir. Si yo lo pienso solamente como empresa, a mí como empresa me interesa vender, ¿no es cierto? Pero si lo vemos como empresa persona, hay algo que se llama ética también.
¿no? Yo no puedo vender la ética en el marketing. Por cierto, existe lo que se llama la ética en el marketing. Yo no puedo vender gato por liebre, en pocas palabras. Yo no puedo decirle, ¿sabes qué? El celular está 10 de 10 y en realidad está deshaciéndose de viejo, digamos, ¿no? Entonces estás mintiendo y eso va contra la ética. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más, quieren decir algo más, porque esto es bien bonito. ¿Nadie? Ya. Para tener un poquito el concepto y de hecho aplicar dentro de lo que viene a ser la realidad, ¿no es cierto? Porque es bonito hablar en teoría, aunque tampoco estamos hablando mucho en teoría, pero de hecho es importante manejar también una retroalimentación de saber cómo hacer para que yo me adapte tanto a un micro como a un macro entorno y obviamente aprenda a que el entorno, digamos, de una empresa siempre va a ser importante. Veamos este videíto, que no es muy largo, para retroalimentar y también hablar un poquito al respecto. Automatizar un proceso de comunicarnos con el cliente. Incluso el lead se va moviendo. Hola a todos, bienvenidos a este tercer video de Aprender para Emprender. En el primer video hicimos una introducción de qué es y detallamos cuáles son los puntos que vamos a tocar, con el fin de que estés más preparado para emprender y desenvolverte en el proceso. En el segundo video se explicó cómo puedes decidir en qué emprender basado en 5 pasos y me gusta bastante, ya que se puede aplicar tanto en la empresa como en la vida personal. Debemos saber que el punto de partida para tomar cualquier decisión estratégica es el analizar tu situación actual y tu entorno. Verán, el análisis interno y externo tiene como objetivo entender tu entorno, como dice el nombre, interno y externo. El análisis interno te ayuda a conocer tu estado actual y cómo está funcionando tu empresa en este momento. De este análisis podremos definir las fortalezas y las debilidades. Y el análisis externo te ayuda a conocer cómo está el entorno de tu empresa y cómo éste tiene el potencial para afectarte para bien o para mal. Si afecta positivamente es una oportunidad y si afecta negativamente es una amenaza. ¿Por qué es importante este análisis interno y externo? Porque siempre es bueno conocerte tú y conocer el ambiente en el que te desarrollas. Esto te permite desarrollar y adaptar estrategias de mejor manera, donde podrás potenciar tus fortalezas, superar tus debilidades, aprovechar tus oportunidades y mitigar tus amenazas. Ahora que ya sabes por qué es importante, continuemos explicando cómo se realiza cada uno. En el análisis interno vamos a definir el negocio detalladamente y evaluaremos todos los aspectos de la estructura interna que puedan afectar el planeamiento y desarrollo del plan de la empresa. Estos aspectos son todos aquellos que la empresa puede controlar, todos los que están dentro de la empresa. Estos pueden ser historia de la empresa y sus productos, característica de la estructura de la propiedad, misión y visión, organigrama interno, precio de venta, costo de producción, capacidad de producción, capacidad financiera, canales de venta, mercados y público objetivo, etc. Como se puede ver, hay muchos aspectos internos de la empresa que se pueden detallar, lo cual te ayudará, como se mencionó hace un momento, a definir fortalezas y debilidades. Si estos son aspectos positivos, son fortalezas y si son negativos, son debilidades. Una vez realizado el análisis interno, procedemos con el análisis externo, donde evaluaremos el ambiente que está fuera de control de la empresa. Para este análisis utilizaremos el análisis Pestel, ya que es uno de los más completos. El análisis Pestel evalúa los siguientes factores: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. El factor político tiene que ver con la vida política a todos los niveles, local, regional, nacional e internacional, que pueden afectar la actividad de tu empresa. Estos pueden ser cambio de gobierno, ya que puede traer estabilidad o inestabilidad, política fiscal, cambios de acuerdos internacionales, iniciativas del gobierno a favor de la empresa, etc. Los factores económicos son aquellas cuestiones económicas actuales o futuras que pueden afectar en la ejecución de la estrategia de tu empresa. Estos pueden ser crisis económica, política económica del gobierno, la inflación, tasa de desempleo, tasa de interés, tipos de cambio, fuentes de financiamiento, etc. El factor social
son aquellos elementos de la sociedad, ya sean cultura, religión, creencias, tendencias, etc., que pueden afectar a tu negocio. Algunos de estos ejemplos son edad de la población, estructura familiar, patrones culturales, nivel formativo, nivel de ingresos, hábitos de consumo o moda, etc. El factor tecnológico es un punto muy decisivo actualmente, ya que se desarrolla y cambia con rapidez. Ejemplos de este factor son la velocidad de la innovación, costes de acceso a nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución, etc. El factor ecológico son aquellos que guardan relación con el medio ambiente, como por ejemplo el cambio climático, escasez de materia prima, aumento de contaminación, leyes de protección ambiental, conciencia social ambiental, regulación sobre el consumo de energía, etc. Y por último tenemos el factor legal. Estos son todos aquellos factores que estén relacionados con la obligación de cumplir las leyes establecidas. Por ejemplo, leyes sobre el empleo, leyes de impuesto, leyes de propiedad intelectual, protección del consumidor, de salud y seguridad laboral, etc. Entonces, ahora ya sabemos qué es el análisis Pestel, pero ¿cómo lo realizamos? Es muy sencillo. Tenemos que evaluar uno por uno cada factor. De esto obtendremos las oportunidades y amenazas. Si el factor afecta positivamente es una oportunidad y si lo hace de forma negativa es una amenaza. Una vez hemos realizado el análisis interno y externo, tendremos un listado de fortalezas y debilidades obtenidas del análisis interno y las oportunidades y amenazas obtenidas del análisis externo, el cual se puede reducir en un cuadro como este. Esto nos ayudará a realizar el análisis FODA o DAFO, conocido en otros lugares, el cual es muy útil al momento de generar estrategias en base a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto lo veremos en el siguiente video, donde explicaremos paso a paso cómo se realiza y aprenderemos un poco sobre estrategias de marketing. Sin más que decir, este es el video. Bien, muchachos, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran decir? De hecho, vamos a ver un poquito más adelante, un poco de pasada, el tema del análisis FODA, no muy a profundidad, quiero ver otros elementos dentro de la mercadotecnia. Pero más o menos quisiera escuchar su percepción sobre lo que hemos venido hablando hasta ahora. Dicen, una consulta Dígame. respecto al PESTEL. Es la primera vez que escucho yo. No sé si un poquito más se nos podría explicar. Entendido, ¿no? Lo que es el político, económico, social, tecnológico, legal y ecológico, ¿no? Ujú, ujú. En realidad, el análisis Pestel es un análisis que se hace desde el punto de vista administrativo para conocer el macroentorno. Entonces, hay muchas formas como elementos de planificación estratégica que nos ayudan a conocer dónde estamos parados. Pongamos una situación bastante real, ¿no es cierto? Que es el caso de McDonald's. Es una empresa multinacional que quería adaptarse dentro del mercado boliviano. Para McDonald's entrar dentro de nuestro mercado tiene que conocer la parte política para empezar. ¿Será que acepta o no acepta, yo que sé, Bolivia, una empresa multinacional? Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de Venezuela no aceptan, o bueno, no aceptaban, no sé cómo estará ahora, pero en el caso de Venezuela no aceptaban una empresa yanqui, digamos, ¿no? Esa es una parte política. Entonces, McDonald's no puede arriesgarse a meter algo que sabe que no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque dentro de la parte política tú vas haciendo un análisis para saber si realmente funcionaría o no. De hecho, la economía de un país, de una región o de un lugar también es importante, porque yo necesito saber dónde me estoy metiendo. Como inversores, ustedes se van a dar cuenta que a lo largo del tiempo no pueden invertir su plata en cualquier lugar. Primero tienen que saber si valdría la pena o no entrar en una situación de esas para arriesgar su inversión. O sea, yo tengo que saber dentro de la parte económica si funcionaría o no. Es decir, si las personas como usuarios, consumidores, clientes o lo que sea, estarían dispuestos a pagar por mi producto. Es muy probable que según la economía de un país no estén, ¿cómo les diré? No estén dispuestos a pagar una comida que valga 40 bolivianos por cada hamburguesa.
En su momento, McDonald's ha fracasado por varios factores que estaban ajenos a lo que es la empresa como tal. Entonces, obviamente, por eso es que les fue pues mal. Es importante que nosotros siempre destaquemos que al momento de hacer un análisis PESTEL hay que conocer todos los elementos externos que irían a afectar a mi inversión. No creo que exista un solo inversor en el planeta que no quiera, que quiera invertir a pérdida. Todos quieren invertir para recuperar su inversión y para ganar. O sea, todos. No existe un solo inversor en el mundo que quiere invertir y por si acaso, y si pierdo, pues ni modo, digamos, ¿no? Entonces sería una inversión al fósforo. Después, la parte tecnológica. De hecho, también es parte del análisis PESTEL, porque el análisis PESTEL te dice si realmente estás adaptado o no a la tecnología, ¿no? Si no estás adaptado, entonces tienes que tratar de hacerlo porque si no, estás a pérdida. Vuelvo a repetir, en algún caso, cuando nosotros hablamos de inversión, la tecnología es una inversión, en muchos casos, ¿no? De hecho, me ayuda a que yo pueda tratar incluso de automatizar ciertos procesos, es muy probable. Entonces, obviamente, yo tengo que saber tecnológicamente dónde estoy parado. Hasta el análisis PEST que les he hablado ahorita se puede hacer, pero no podemos dejar de lado ni la parte legal ni la parte ecológica. En algunos casos lo dejan un poquito de lado. No es 100% imperioso, 100% necesario, no lo es. Pero vale la pena que nosotros tengamos una conceptualización adecuada de lo que viene a ser la parte ecológica. Es lo que les decía en algún momento, pero lamentablemente desde el punto de vista de la mercadotecnia, muchos utilizan la parte ecológica simplemente como imagen de, ¿cómo les diré? Como imagen corporativa, o sea, para sacar mayor beneficio, cosa que tampoco está bien, ¿no es cierto? O sea, hay que saber dónde, cómo, cuándo, ¿no es cierto? Generar ciertos tipos de inversiones y generar ciertos tipos de situaciones que hagan que tu inversión, para empezar, sea obviamente a ganancia, pero además de eso, además de que sea a ganancia, no implique, vuelvo a repetir, no implique el hecho de que, ¿qué se llama? Ponga en riesgo la imagen corporativa o que solamente ponga en favor, digamos, de, ¿qué se llama? De yo ganar plata. O sea, si yo como empresa me voy simplemente a ganar plata, tengan la seguridad que no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque la gente también espera que se le devuelva algo del esfuerzo que uno hace, ¿no es cierto? Y obviamente la parte legal, ya la habíamos explicado la parte legal, manifestando que de hecho cuando nosotros hablamos de la parte legal, nosotros no estamos libres, no estamos exentos. Yo quiero poner hamburguesas, pues tengo que adaptarme a lo que me dice la ley. Y la ley me dice que yo tengo que estar dentro del CEDES, tengo que tener carnet de manipulación de alimentos, digamos en el caso de que yo haga una hamburguesería, o lo que sea. Entonces, es importante que manejemos siempre el hecho que siempre va a estar bajo el criterio de gestión comercial, acompañado de imagen corporativa y adaptado a la legalidad. ¿Ya? No sé si hay algún comentario. Es bien interesante el análisis PESTEL. Yo lo pido generalmente cuando hablamos de proyectos de investigación. Yo generalmente pido análisis PESTEL porque tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Incluso se puede llegar a hacer un análisis PESTEL ponderado, donde vas valorando cada uno de los puntos dentro del análisis y se va trabajando en función a eso para saber cómo hacer para mejorar, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Dicen, todos estos estudios se realizan antes de que pongamos un emprendimiento o una empresa, tanto el análisis PESTEL como el FODA. En realidad, estos análisis, el FODA lo puede ser antes de o durante un proceso de reingeniería de producto. O sea, para saber, digamos, yo quiero ampliar mi empresa, mejorarla, hacerla crecer. Entonces, primero veamos cómo está nuestro comportamiento en el mercado. ¿Se dan cuenta?
Y el análisis PESTEL considero que debería ser frecuente y constante. Yo lo considero frecuente y constante. Ahora, para saber, obviamente, cuál es tu entorno en el cual te estás moviendo, ¿no? O sea, ¿hay cambios? ¿No hay cambios? Verificaremos. Generalmente, cuando se hace emprendimiento, yo pido análisis FODA y PESTEL, y uno más que ahorita vamos a ver. Pero otros dicen, no, solamente haz FODA. De hecho, el FODA, ustedes saben que incluso se puede cruzar. Un análisis FODA yo lo puedo cruzar para generar estrategias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Porque esto es bien interesante. A mí me gusta mucho. O sea, para mí es interesante, ¿no? ¿Nadie? Sí, solamente un comentario. Dígame. Bueno, lo más ideal y la herramienta más importante de una empresa es el análisis de recursos complejos. El sistema político, en una gestión, dos gestiones, en un periodo, se modifican. Entonces, la empresa está sujeto a esas modificaciones. Inclusive, hay tratados comerciales que modifican al tipo de gobierno, entonces necesariamente afecta a la rentabilidad y a la producción y a las actividades en el mercado de la empresa, ¿no? En el tema económico, también es muy importante, ¿no? De acuerdo al periodo de gobierno, a las cuestiones políticas, ¿no? El incremento, la definición de las tasas de interés, todo eso afecta al alcance, ¿no? La empresa, ¿no? Lo que va a variar en base a eso. En el tema social, por ejemplo, el tema con las piedrones, así ha tenido un impacto en el tema social. ¿En qué sentido? Porque el tema de comida, de que se consume en Bolivia es variado, ¿no? Variado. Vos puedes conseguir un sándwich de 3 bolivianos, 4 bolivianos, pero es un sándwich 40 bolivianos, 70 bolivianos. Es un mercado variable, ¿no? El estilo de vida de la sociedad es muy importante, ¿no? En los factores que teóricos. Por ejemplo, ahorita presentamos el tema de tecnología. Hay algunas empresas no tienen efectivo, no tienen pago habilitado a fuera. Un ejemplo. Entonces, pues no se utiliza bastante, ¿no? Entonces, es necesario que la empresa actualice y el manual de clasificación. El tema de ecología de la misma forma. El tema ecológico está en el tema social y político también. ¿Qué nos pide la norma? ¿Qué nos pide para un proyecto en Bolivia? En estudios ambientales, es importante, ¿no? ¿Qué factores de impacto va a tener esa industria, ese comercio, esa fábrica, el medio ambiente, ¿no? Y lo más importante en temas de Estado, ¿sí? Libertad y todas nuestras normas de la vacación, legal, es necesario, ¿no? Pero es más complejo, ¿no? De las más complejas. Mejor soy fuera del mercado, ¿no? Gracias. Sí, o sea, hacer un análisis de saber dónde estás parado es la clave del éxito. Porque si no sé, no tengo ni a quién atacar. O sea, ante una eventual situación que llegase a presentarse, ¿cómo hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hago para mejorar esto? ¿Cómo hago para esto o para el otro, no? Entonces, de hecho, es importante que nosotros manejemos siempre, o sea, no quiero decir que nos vayamos a estresar constantemente con el punto, no, pero sí que vayamos viendo que cada uno de estos elementos son de vital importancia. Como bien lo decía Víctor, por ejemplo, ¿subieron o no subieron la tasa de interés? ¿Qué mejoró? ¿Qué avanzó? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Entonces, obviamente, ahí va asociado incluso no solamente la parte que se llama económica, ahí va asociada la parte financiera todavía,
¿no? Entonces, obviamente, si nosotros hablamos de todo este contexto, digamos, obviamente nosotros tenemos que trabajar un modelo. Y justamente ahora vamos a ver, en función de todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a trabajar un modelo. Que existe un modelo que se llama el modelo del análisis situacional, ¿no es cierto?, que va acompañando a lo que viene a ser la matriz de las 5 Cs, que es el modelo de análisis situacional, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un análisis situacional, estamos diciendo que existen algunas herramientas que nos sirven para realizar no solamente el FODA y el PESTEL, que de hecho son importantes, pero este modelo también involucra este punto. Este modelo del análisis de las 5 Cs, que aquí ustedes tienen gráficamente, este modelo nos menciona varios elementos que de hecho son importantes, ¿no? Primero hablamos de los clientes. ¿Ya? ¿Quiénes son mis clientes? ¿A quién me voy a dirigir yo? ¿Ya? ¿A quién voy a generar la campaña publicitaria? Cliente o consumidor, obviamente, ¿no? Y adicionalmente hablamos del cliente como ser humano y como empresa también. Porque puede ser que yo tenga una empresa de importación de computadoras, digamos, ¿no? Yo no voy a traer 80 computadoras para venderme a mí mismo o para vender a una sola persona. En realidad es muy probable que yo traiga muchas computadoras para vender a una oficina o varias oficinas que compren mis servicios, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que yo maneje el modelo de la matriz de las 5 Cs me habla de un conjunto de situaciones donde no necesariamente es la persona el consumidor, puede ser toda una empresa. Entonces, cliente puede ser una empresa, ¿no? La compañía, ¿dónde está la compañía? ¿Quién es la compañía? ¿A qué se dedica? Cuando ustedes, si es que van a hacer proyecto de grado, no lo sé, para su modalidad de graduación, les van a decir que tienen que generar un marco referencial. Y dentro del marco referencial se menciona los antecedentes de la empresa o del lugar en el que yo voy a hacer mi proyecto. Tengo que saber cuánto tiempo está en el mercado, quiénes son, quiénes han creado, si es una empresa familiar, si es SRL, si es sociedad anónima, qué cosa es, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ir trabajando, obviamente, conceptualizando, digamos, dónde estoy parado, ¿no? Obviamente, en la compañía hay que conocer a qué se dedica. Si ustedes fueran, digamos, ¿cómo les diré? A ver, si nosotros hablamos de una compañía y hablamos de una empresa que está encargada de la importación de vehículos y de repente se mete a comercializar salteñas, o sea, ¿qué experiencia tiene esta empresa para comercializar salteñas? Pues estoy hablando de una brecha bien grande comercial, ¿no es cierto? Entonces, se le ocurre, ahora, fuera otra la situación, eh, eh, por ejemplo, si es una empresa que, por ejemplo, trae autos y se le está ocurriendo traer motocicletas, ahí sí, o sea, más o menos, es que creo que tiene experiencia en automotores, digamos, ¿no? Entonces, obviamente yo necesito saber qué es la compañía, a qué se dedica, cuál es, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso es lo que necesitamos saber. Otro punto que son los competidores. ¿Quién es mi competencia? Si yo hablo de hamburguesas y estoy pensando en traer McDonald's, ¿quiénes son mi competencia en La Paz, en Bolivia? En La Paz será pues Pollos Copacabana, la industria de Copacabana, será Burger King, serán las hamburguesas Garage Burger, no sé, ¿no? Nos inventamos. Entonces, obviamente, tengo que saber quién es mi competencia y en este caso tenemos que hablar de dos elementos, lo que es la competencia directa y lo que es la competencia indirecta. Ahora, como competencia directa es aquello que cumple la misma función, ¿no es cierto? Cumple la misma función de alimentación, el mismo, más o menos el mismo sabor, más o menos el mismo esto, más o menos el mismo aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el hecho de que manejemos la competencia, a eso nos referimos como una competencia directa. Y una competencia indirecta, por ejemplo, puedo ser yo misma para las hamburguesas. Voy a mi casa
me compro carne molida, la mezclo con pan rallado, huevo y listo, me hago mi hamburguesa. Yo soy mi propia competencia indirecta, ¿se dan cuenta? Entonces a eso nos referimos con competencia. Competencia indirecta también puede ser otro tipo de comida rápida, pizza, pollo, lo que sea, ¿no? Entonces a eso nos referimos con competencia. Colaboradores. De hecho, cuando hablamos de colaboradores, también hablamos de los proveedores que en algún momento les mencionaba. Y también cuando hablamos de colaboradores, hablamos de los intermediarios que me van a ayudar a sacar mi producto desde mi punto de venta, desde mi punto de fabricación hacia los puntos diferentes, ¿ya? Y finalmente tenemos el contexto. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Quién soy? ¿Con quién me alío? ¿Cuál es el contexto en el que yo vivo? El contexto me refiero a la ubicación geográfica, me refiero al nivel de acceso, ¿no? Porque hay algunas empresas que tienen productos muy buenos, pero lamentablemente están demasiado escondidos, digamos, o en una calle demasiado metida y nadie llega porque o no conocen o es de difícil acceso. Entonces, más o menos yo tengo que saber el contexto, dónde está ubicado, cómo llegar. De hecho, hoy en día las herramientas digitales nos ayudan a conocer esto, ¿no? Nos ayudan a poder incluso diferenciar y poder discernir cómo ayudar a esta compañía para que sea mejor conocida en el mercado. Entonces, obviamente, a eso se refiere nuestro modelo de las 5 Cs. Aquí tienen lo que ya habían visto, que es el análisis FODA, donde tenemos los factores internos, externos y dígame. Pensé que alguien me estaba hablando. Ya. Entonces, cuando hablamos de un análisis FODA, incluso en la vida se puede hacer un análisis FODA, ¿no? Para conocer, yo qué sé, y tratar de acercarme un poquito más a alguna persona, alguna familia, etcétera. Conocer las fortalezas y las debilidades es bien importante, ¿no? Yo tengo que tratar de conocer incluso la historia de, ¿para qué? Para saber dónde estoy parado, ¿ya? Ahora, como análisis internos tenemos las debilidades y las fortalezas. Pero aquí hay un análisis que nosotros podemos hacer adicional. Generalmente a veces nosotros consideramos a una debilidad y en realidad no es una debilidad. Yo puedo utilizarla como una herramienta de fortaleza más bien, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que mi debilidad es que el acceso a mi negocio está muy, como les diré, accidentado, por ejemplo, o no está asfaltado, lo que sea, me puedo inventar cualquier cosa, ¿no? Y en realidad puede que no sea tan complicado. Es muy probable que más bien le des una opción a la zona, ¿no es cierto?, de que pueda explotar ese potencial que desde alguna manera es una debilidad, una cuestión negativa, ¿no es cierto? Más bien tratar de mejorar a la comunidad, ¿se dan cuenta? Entonces, no toda debilidad es 100% debilidad. Nosotros pensamos que la debilidad es 100% debilidad, es como que la familia, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu debilidad? Son mis hijos. Generalmente uno responde eso, pero en realidad la debilidad a veces no está en los hijos. Tu debilidad se convierte más bien en tu fortaleza. Yo creo que tus hijos más bien son tu fortaleza más que tu debilidad, ¿no? Entonces, obviamente, depende mucho del enfoque que uno le da. A veces uno como empresario, como emprendedor o como lo que sea, se bajonea sin saber realmente el contexto en el cual se encuentra. Hay que tratar de verle lo positivo a lo tremendamente negativo que se puede llegar a encontrar, ¿ya? Hoy en día las amenazas han cambiado un poco. Se considera a la competencia como amenaza y en realidad, desde algún punto, la amenaza, la competencia no es tanto una amenaza. ¿Cómo les diré? A ver, si yo digo que mi competencia es mi amenaza, yo más bien utilizaría a esa competencia como una herramienta de oportunidad. ¿Y cómo creen ustedes que pueden utilizar a esa competencia como una herramienta de oportunidad?
Los escucho. Mejorando la calidad del producto o servicio que la empresa tiene. Por supuesto. Si yo le estoy conociendo lo que se está equivocando, pero es mi competencia, yo puedo aprender de eso malo que está haciendo para mejorar. Es una oportunidad. Por eso les decía, no es tan malo. O sea, ni la debilidad ni la amenaza. Más bien puedo aprovecharme de esa mi propia debilidad o de esa amenaza que yo tengo para convertirla en una fortaleza o en una oportunidad. Ahora, hay otras amenazas, muchas gracias. Hay otras amenazas que sí son amenazas y hoy en día ya son contempladas como parte de nuestra vida. Por ejemplo, hoy en día todas las empresas se generan, por ejemplo, sus planes operativos de gestión, como que se hace en octubre para la siguiente gestión. Generalmente, no digo que es regla, pero generalmente sucede que por ejemplo, la pandemia, esta sí es una amenaza, ¿no? Ahora ya se contempla como una amenaza. Sucede que el 2019 la gente las empresas hacían sus planes operativos, ¿no es cierto? Y sus planes mercadológicos y sus planes comerciales con la visión de crecimiento en el año 2020. Vino la pandemia y todo chao. Definitivamente todo se fue al bombo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que las personas estaban bajo el concepto de decir, a ver, yo quiero generar crecimiento, pero lamentablemente no podías vender. O sea, las empresas de autos, de motos, de tantas empresas que se han visto perjudicadas por algo que realmente estaba fuera de sus posibilidades y del control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Vender comida. Si querías sobrevivir y eras emprendedor y no tenías otra opción, pues vendías comida, que eso sí se podía vender, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto, hay amenazas que sí son amenazas y que pueden hacer tambalear tu negocio. En este caso, una pandemia. En este caso, sí. ¿Ya? Una debilidad que sí se puede considerar debilidad, por ejemplo, es el hecho de que yo produzco chocolates, se me ocurre, ¿no? Yo produzco chocolates. Y resulta que mis chocolates son los más deliciosos del mundo pero mi fortaleza, ojo, mi fortaleza es que yo tengo mi propia plantación de cacao y que con ese mismo cacao yo voy a producir mis chocolates. Se convierte en debilidad a partir del momento que hay sequía, por ejemplo, que es la situación que estamos viviendo ahora, que hay sequía y las plantaciones no dan cacao. Entonces ahí se convierte en debilidad. Esas sí son reales debilidades. Son cosas que lamentablemente nosotros ya sale de nuestras manos. Lamentablemente, ¿no? ¿Una fortaleza puede convertirse en debilidad? Sí. ¿Una fortaleza puede convertirse y pasar en vez de ser un aspecto interno a uno externo? Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar el clima. No puedo controlar nada de la parte naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, a eso nos referimos con hacer un análisis DAFO, FODA, dentro de los aspectos internos y externos. No sé si hay algún comentario. ¿Nada? Ya. Sigamos. Este es el análisis que les decía adicional al FODA y al PESTEL, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos del diamante de Porter o de las 5 fuerzas de Porter, aquí habla básicamente... Ya pues, con sus audios. Tiene que tener cuidado con los audios, ¿ya? Desde el punto de vista de las 5 fuerzas de Porter, nos habla básicamente de las competencias. ¿Y qué son competencias? En realidad, ustedes pueden darse cuenta que incluso desde el punto de vista educativo estamos trabajando bajo competencias. ¿Y qué es un sistema bajo competencias? Son sistemas de habilidades, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que yo tengo que saberlo todo, sino que es muy probable que yo pueda adaptarme a cierto tipo de competencias, ¿ya?
¿Y qué es adaptarme a un cierto tipo de competencias? Por ejemplo, primero, la aparición que puede suceder que aparezcan nuevos productos, ¿ya? Productos sustitutos, productos complementarios, productos de lo que sea, ¿ya? Otro punto importante es el poder de negociación con los clientes. Yo puedo negociar con mis clientes, pero tampoco puedo darles demasiado poder para negociar. Tenemos ciertos límites de negociación de acuerdo a la jerarquía que ustedes ya han debido ver en la parte administrativa y organizacional, en la que yo puedo llegar a tener cierto tipo de negociación con mis clientes, pero tampoco darles demasiado poder de negociación a ellos. ¿Por qué? Porque yo le doy la mano y el cliente se agarra hasta mi dedo del pie, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado con el poder de negociación porque hay que saber hasta dónde. La negociación, ustedes saben que es ganar, 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 perder o perder, perder. El mejor de los escenarios es obviamente ganar, ganar, ¿no es cierto? Sin embargo, el hecho de que yo hable de ganar, ganar, estoy diciendo que bajo el criterio del ganar, ganar, tengo que hacer que las personas, las empresas o lo que sea, lleguen a un punto de equilibrio en el que todos ganemos, ¿no es cierto? Y darle la posibilidad al cliente de negociar demasiado puede llegar a ser contraproducente, ¿ya? Después tenemos la amenaza de la aparición de nuevos competidores. El hecho de que aparezcan nuevos competidores es real porque puede que yo tenga un producto excelente, que nadie más lo tenga, pero puede haber periquito que está al lado que me está viendo y diga, oye, ese producto es buenísimo. Y si sacamos algo parecido, entonces, y estamos en un mercado libre, estamos en un mercado, vivimos en una sociedad en la que cualquiera puede trabajar y cualquiera tiene el derecho de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del derecho de trabajar, estamos diciendo que esta fuerza de la aparición de nuevos competidores es importante, de que te puede hacer tambalear sin duda, porque el consumidor hasta por curiosidad compra. ¿Ya? Siguiente, el poder de negociación con los proveedores. De hecho, yo tengo poder de negociación como empresa, como comercializador sobre los proveedores. Sin embargo, puede suceder que alguno me venga y me diga, yo le voy a subir el precio. Y yo le voy a decir, más bien yo quiero que me bajes el precio porque mi nivel de ventas va a subir. Entonces yo tengo que entrar desde algún punto de vista bajo el concepto de siempre darle la posibilidad de la negociación, pero hasta cierto límite también. No quiere decir que yo tenga que ser cerrado al 1000%, pero tampoco quiere decir que tenga que mantener ciertos niveles de libertad, ni de libertad excesiva, ni de cierre excesivo dentro de la negociación. Lamentablemente, depende mucho de eso, incluso de un factor cultural, el hecho de que puedas llegar a tener o no negociación con los proveedores. ¿Ya? Y finalmente, la competencia y rivalidad del mercado. La competencia y rivalidad siempre va a existir, incluso en nuestra vida propia y personal. Siempre. ¿No? O sea, yo voy a trabajar y aparece uno mejor que yo o una mejor que yo. Bienvenida. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Mejora, actualízate, mejora ciertos procesos en los cuales tú te vayas a mover, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Nadie? Dicen temas muy interesantes. Si bien nosotros tenemos ciertos parámetros, ciertos puntos que seguir, pero ya la actualización que se da en los temas nos permite ampliar un poco más nuestra mente para ver qué errores estamos cometiendo ahora en el pequeño, grande o negocio o si somos empleados, para ver cómo podemos mejorar y cómo poder llegar a las personas, ¿no? Y cómo podemos negociar también, no solamente esperar solo exigencias de la otra parte, ¿no? Exacto, exacto. O sea, básicamente de lo que se trata es de conocer cómo hacer para estar mejor. ¿No es cierto? Y hasta por ego. La verdad es que hasta por ego se lleva a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas conocer, ¿no es cierto? Y actualizarte. Y siempre tratar de estar a la vanguardia en todo, pero en todo. Hay algunas instituciones bancarias incluso
que por no permanecer a la vanguardia están medio que quietos. Ejemplo, Mutual La Primera, por ejemplo, ¿no? Que no utilizan tarjeta de débito, pero no tienen cajeros automáticos en distintos puntos, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso va complicando. Entonces, de hecho, esta gestión que nosotros vamos haciendo trata no solamente de la mercadotecnia y del producto propiamente dicho, también incluso desde el punto de vista de la marca personal. ¿Ya? Bien, para ver un poquito de este tema de Porter y las estrategias y las fuerzas de Porter, vamos a ver un corto video nuevamente que les va a hacer, les va a ponderar un poquito más todo lo que estamos viendo. Vean. Communicate in English easily. Use Grammarly and feel confident with the Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué cosas son las 5 fuerzas de Porter? Este es un modelo estratégico creado por el ingeniero Michael Porter en 1979. Este es un modelo que permite establecer el marco para definir el nivel competitivo dentro de una industria. Lo importante de este modelo es que nos permite identificar en un solo cuadro cuáles son las variables o presiones competitivas que estaría recibiendo nuestro negocio actualmente o en el momento de operar. Porter también considera en este modelo que la empresa debe tener previamente alineada con su estrategia la visión, la misión y los valores claramente definidos. Esto le permitirá a la empresa situarse en un contexto estratégico y no solo en un contexto táctico. Lo estratégico responde al cómo vamos a llegar, es decir, el camino que vamos a tomar para poder llegar a nuestros objetivos. Una vez ubicados en este contexto estratégico, lo que hace Porter es ubicar las 5 variables competitivas que van a hacer presión sobre nuestro negocio. El primero es el poder de negociación de los clientes, es decir, aquellas personas que van a comprar nuestro producto. Aquí vamos a poder encontrar 2 extremos. El primero es cuando nuestro producto tiene muchos sustitutos. Por ejemplo, si estuviéramos vendiendo arroz. Estos clientes pueden comprar el arroz a muchos proveedores potenciales. En este caso, nosotros tendríamos un bajo poder de negociación y los clientes tendrían un alto poder de negociación. El otro extremo está cuando nosotros tenemos un producto único que no tiene sustitutos. Es decir, nuestro cliente no tiene más alternativa que comprarnos a nosotros. En este momento, nosotros tenemos el mayor poder de negociación. La segunda fuerza está en el poder de negociación de los proveedores o vendedores, es decir, aquellas personas o empresas a las cuales nosotros le compramos el producto o el insumo para nuestra industria. Aquí también podemos encontrar 2 extremos. El primero es donde el proveedor es único, es decir, no tenemos nosotros alternativas a quién comprarle. En este caso, el poder de negociación está en el proveedor. El otro extremo es cuando el proveedor tiene un insumo o un artículo que lo tienen muchos otros proveedores. En este caso, nuestro poder de negociación es alto, pues podemos escoger a quienes le compramos. La tercera fuerza es el potencial ingreso de nuevos competidores a nuestro mercado, es decir, la amenaza que entren nuevas empresas o compañías a competir con nosotros en nuestro mercado. Aquí también podemos encontrar 2 extremos. El primero es cuando es un mercado muy abierto, es decir, la entrada y salida de competidores es diversa. En este sentido, nosotros tenemos un poder de negociación bajo. ¿Por qué? Porque pueden entrar y podemos ser sustituidos rápidamente por cualquiera. En el otro extremo está cuando hay barreras de entrada que pueden ser por tipo de producto, tecnología o legales que impiden que lleguen nuevos competidores a nuestro mercado. En este sentido, nuestro poder de negociación será alto. La cuarta fuerza mencionada por Porter en su modelo es el potencial ingreso de nuevos productos, es decir, que ingresen nuevos productos a competir con nosotros. Esto se puede dar ya sea por cambio tecnológico o cambio de hábitos de compra o de consumo. Lo importante acá es que si hay la posibilidad de que ingresen nuevos productos, nuestra capacidad de negociación será baja. Y si hay restricción para que ingresen nuevos productos, nuestra capacidad de negociación será alta. Y finalmente, la quinta fuerza del modelo de Porter es la rivalidad entre los competidores, que en realidad es la suma de las otras 4 fuerzas del modelo. Mientras mayor sea la rivalidad, menor será la posibilidad de tener rentabilidad. Entonces, amigos, en este capítulo hemos visto las 5 fuerzas del modelo de Porter.
Para seguir en contacto y seguir conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing. Bien, los escucho. ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Nada? Bien, bien. Vamos a hablar ahora sobre un punto más y con eso acabaríamos la sesión de hoy, que relaciona lo que viene a ser el análisis de la cadena de valor. ¿Qué nos dice un análisis de la cadena de valor? Es precisamente eso, una cadena donde cada uno de los eslabones generan valor, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero básicamente al hecho de que cuando nosotros tenemos una cadenita, una pulserita o lo que sea, cada uno de los eslabones son importantes, ¿no es cierto? Y estoy segura que si se rompe uno de los eslaboncitos de la cadena, no vuelve a funcionar. Tengo que volver a unirlos, ¿no es cierto? Entonces es aquí donde nosotros identificamos un punto importante dentro de la cadena de valor, donde tenemos primero actividades primarias, que son estas de aquí abajo, y las actividades secundarias que están encima. Ay, perdón. Ay, no sé qué apretar. Vamos a hablar directamente desde el punto de vista, ¿cómo les diré? Vamos a hablar desde el punto de vista práctico, básicamente, para no redundar demasiado. Cuando nosotros hablamos del análisis de la cadena de valor, estamos hablando de los elementos que involucran a generar valor al producto, a cualquier producto, ya sea bien o sea servicio. Entonces, obviamente, primero tenemos una logística de entrada. ¿Qué nos dice la logística de entrada? Que son las materias primas, que son los insumos que yo voy a necesitar para producir algo, ¿ya? Sin materias primas, obviamente, no puedo producir nada, ¿no? Otro punto importante son las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones son o parten desde el concepto de la transformación de las materias primas. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de la logística de entrada tenemos ¿qué se llama? Por ejemplo, para un pastel, para un pastel. Primero tenemos ¿qué se llama? Necesitamos harina, necesitamos, ¿cómo les diré? Necesitamos harina, necesitamos leche, etcétera, 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 ¿no? Vamos a poner harina, leche, vainilla, huevos, etcétera, ¿ya? Entonces, bajo este concepto yo ya tengo más o menos, mi logística de entrada, ¿no? ¿Y qué más necesito yo para producir esto? Necesito moldes, necesito batidora, etcétera, ¿ya? Desde el punto de vista de la logística de entrada, serían estas las materias primas y los insumos. Desde el punto de vista de operaciones, ¿cuál creen ustedes que sea? La transformación, el proceso. Entonces, en este caso tenemos almacenamiento y tenemos lo que vienen a ser las maquinarias. Sin el horno, sin un horno industrial, por ejemplo, no podemos hacer absolutamente nada. Cuando hablamos de la logística de salida, estamos hablando en este punto de el canal de venta. Si no tengo, como les decía en algún momento, ¿no? Si yo no tengo un canal adecuado de venta, tengan la seguridad que no va a tener éxito mi organización. O sea, si yo tengo muy buen producto, bien hecho, de buena calidad, etcétera, 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 y no tengo dónde venderlo, tengan la seguridad que no va a funcionar. Es así de fácil. Luego hablamos de marketing y ventas, que aquí estamos hablando literalmente de lo que viene a ser estrategias,
¿no? El hecho de que yo tenga estrategias, ay, no sé, estrategias, ¿para qué serán necesarias? ¿Para qué creen ustedes que son necesarias las estrategias? Aquí, Lisa, no, podemos ver con una estrategia de tener un plan B, ¿no? Un plan B en caso, no sé, de que vendamos por el tema de las hamburguesas. Si bien nuestras hamburguesas no salen, pero sí vemos que preguntan por salchipapas, podríamos tener esa estrategia de venta de poner algo adicional que no solamente vayan por el tema de la hamburguesa, sino también el tema de la salchipapa, por decirle, ¿no? Tener un plan B siempre, siempre para cualquier negocio o emprendimiento que podamos tener. En realidad, lo que bien menciona su compañera en cuanto al plan B es la clave del éxito. ¿Saben por qué les digo que es la clave del éxito? Porque si nosotros hablamos de un plan A, B, C o D, porque de hecho yo puedo tener miles de planes, alternativas, dentro de la mercadotecnia es lo que se llama la diversificación. Si la gente pide salchipapa y no hamburguesa, haz algo para darle salchipapa, no hamburguesa. O tener ambos, ¿no es cierto? Entonces entras en una estrategia de diversificación. Otro punto que podría ser también la expansión. La gente no solamente quiere en esta zona de la ciudad, quiere en otra. Entonces puedo ver la posibilidad de una virtual expansión. La estrategia siempre va a estar presente desde el punto de vista del posicionamiento, del reposicionamiento o del lanzamiento de un producto. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con marketing y ventas. Sin marketing y ventas, lamentablemente no vamos a tener éxito. Necesitamos por lo menos tener algún tipo de presencia en el mercado. Y finalmente, dentro de las actividades primarias, el servicio. Si nosotros hablamos de servicio, definitivamente, ¿cómo les diré? Si no tenemos un servicio adecuado, no solamente es vender el producto. El hecho de que nosotros hablemos, ¿cómo les diré? Si nosotros hablamos de una venta, no necesariamente es la venta lo que importa, sino el servicio postventa. ¿No? O sea, el hecho de que nosotros manejemos un servicio postventa, un servicio de venta es bueno, ¿no? Es bueno. Pero un servicio postventa lo es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué será tan importante el servicio postventa? El servicio postventa sería, si tú como consumidor y ese producto es bueno, entonces vas a empezar a recomendar o vas a empezar a consumir. Pero además de eso, la experiencia que viviste es muy buena, ¿no? Entonces, ¿por qué va a estar relacionada con el servicio? Me atendieron bien, me dieron esta alternativa, pero además de eso me han llamado y me han preguntado qué me pareció el producto. Con eso el cliente está feliz, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar un poquito de las actividades de soporte. Dentro de las actividades de soporte están, ustedes me dirán, pero aquí dice compras. ¿Por qué dice compras otra vez? En realidad, cuando hablamos de compras, estamos hablando en este punto, hablamos de los suministros, hablamos de otro tipo de productos, como por ejemplo, si yo voy a poner una hamburguesería, pues mis mesas, mis sillas. Si voy a poner una pastelería, serán mis vitrinas, ¿no es cierto? La compra en realidad no va a afectar directamente al producto propiamente dicho. Lo necesitas, sí, pero no es 100%, digamos, necesario. Entonces, suministros que pueden ser vitrinas, que pueden ser, ¿cómo les diré? Otro tipo de cosas, mesas, sillas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro punto importante es, sin duda alguna, la tecnología. ¿Cómo me voy a apoyar de la tecnología? Necesitaré una máquina para facturar. O necesitaré una máquina para pedidos, ¿no? Para hacer los pedidos vía plataformas, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tratar de adaptarme con la tecnología, porque de hecho sin tecnología, ya les había dicho, podemos subsistir en algún caso, pero no sobresalir. ¿Ya? Después hablamos de la gestión de recursos humanos. El factor humano
es el factor más importante dentro de la organización. Podemos automatizar todos los procesos, pero sin factor humano no se puede hacer absolutamente nada. Lo que significa que si bien están varios de los procesos automatizados, ninguno va a cumplir al 100% su función, ¿no es cierto? Si es que no existe un backup por parte de la gestión del talento humano. El talento humano es de vital importancia. Y finalmente, la infraestructura de la empresa. Cuando nosotros hablamos de la infraestructura de la empresa, estamos mencionando desde todos los puntos de vista que la infraestructura me está diciendo, ¿no es cierto?, no solamente desde el punto de vista de la disposición y del lugar, sino estoy hablando de la parte legal, estoy hablando de la parte tecnológica, estoy hablando de la parte de la gestión del talento humano, de les pago, no les pago sueldos, tengo una buena y adecuada infraestructura, tengo un buen almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. ¿Nada? Listen, yo Listen, creo en los que servicios, adelante, por favor. Adelante. en los servicios, ¿qué decían los servicios? ¿En qué parte de los servicios? Estaba la estrategia y marketing, y luego venían los servicios. Ah, ya. Les decía sobre la estrategia postventa, ¿no? No solamente el hecho de tener ¿cómo les diré? Un concepto que vaya relacionado a la venta propiamente dicha, sino también a la postventa. Y obviamente Perdón, me estoy cambiando de dispositivo y porque el otro se me está acabando la batería. Denme un segundito, por favor. Ya. No, es lo que les decía. Cuando nosotros hablamos del servicio postventa, estamos hablando de no solamente es vender el producto, sino hacerle seguimiento. ¿Para qué? Porque cuando yo hablo de mercadotecnia y desde el punto de vista del servicio postventa, estoy diciendo que este servicio va relacionado a generar una relación, ¿no es cierto? A generar una relación que sea sostenible en el tiempo. ¿Y en qué me ayuda? O sea, ¿cómo hago para tener una relación sostenible en el tiempo? Teniendo un servicio postventa. Si nosotros vamos a comprar un auto y en la autoventa a los 3 años, primero, durante los 6 años o 3 años me hacen seguimiento. Que el cambio de aceite, que ver los frenos, que ver esto, que ver aquello. Todo maravilloso, ¿no es cierto? Sin embargo, a través del tiempo, tú tienes que cambiar ese auto porque de hecho la tendencia es ahora cada 3 años modificar tu vehículo. Entonces, te van a hacer un servicio postventa, además de todo el seguimiento que te han hecho al vehículo, te van a decir, puede entregarlo como parte de pago. Ahí está el servicio postventa. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Alguien más quería hablar? No sé quién. No sé Era quién yo, Listen. levantó a hablar. A ver, adelante. Yo creo que es eso del análisis de cadena de valor, Listen, es muy importante, ¿no? Para toda una empresa, digamos, o para una empresa que se está empezando a formar recién. Yo creo que ahí vamos a ver, digamos, la importancia, ¿no? De todos esos puntos de la infraestructura, gestión de recursos humanos, porque una empresa sin recursos humanos, por muy automatizada como usted decía, de nada va a servir, ¿no? Sí o sí es necesario lo que es de recursos humanos. En lo tecnológico, por más que podemos aprovechar, digamos, un producto, eh, a- eh, acortar tiempos en la elaboración, ¿no? Con lo tecnológico, pero es, también acompaña parte de recursos humanos, porque sin recursos humanos de nada va a servir igual, ¿no? Todo eso. En cuestión de las compras, entonces la parte, como decíamos, en venta de hamburguesas sería toda la parte mobiliaria, sería, ¿no? La compra, digamos, porque en sí el producto va a ser, digamos, eh, Se le ha cortado. Hola, hola, Lisa. Va a disculpar, Ah, se ha cortado mi micrófono. Como le estaba diciendo, Lisa, yo creo que son puntos muy importantes para una empresa, porque sin recursos humanos, sin tecnología, entonces no es viable, ¿no?
como usted la indicaba. Bueno, gracias, Lisen. No, gracias a usted. En realidad, cuando hablamos de toda la cadena de valores, como les decía, los eslaboncitos, ¿no es cierto? Y el hecho de que yo tenga eslaboncitos significa que cada uno de estos se tienen que unir. Uno de ellos falla, estamos fregados. Así de fácil. ¿Por qué? Porque todos se unen para darle valor al producto o al servicio, ya sea tangible o intangible que yo estoy trabajando. ¿Ya? Muy bien. Creo que con esto terminaríamos la sesión de hoy y estoy segura, espero que les haya gustado, porque de hecho esta parte de la mercadotecnia no es para 2 sesiones. Lamentablemente es para mí, es muy bonito, es uno de los temas más importantes, es una de las unidades más adecuadas, si quieren llamarle, porque de hecho la mercadotecnia está presente en todo, ¿no? Entonces, gracias, Rosa. He puesto bonitos mensajes en el chat. Entonces, es importante considerar que la mercadotecnia no solamente aplica a empresas e instituciones, sino a ustedes también. Yo considero muy individualmente que yo hago desde alguna manera mercadotecnia con mi imagen personal. No trato de estar siempre en clases, por lo menos peinada, digamos, ¿no? Que es parte de tu marca personal. De hecho, en algunos casos nosotros perdemos esa situación. Sin embargo, todos generamos nuestra propia marca personal. Y ustedes, al ser del área de servicios, porque de hecho ustedes dan un servicio, su marca personal es de vital importancia. ¿Ya? Bien, a tiempo de desearles mucho éxito, espero verlos en una próxima oportunidad, en otra unidad. Me encanta esta unidad, la verdad, mercadotecnia es una de las que más me gusta, pero obviamente ya nos vamos a estar bien en el camino. Ante cualquier duda o consulta, están los moderadores de la fundación y mi persona para poderles ayudar. ¿Ya? Natalie, por favor, el material, dice Wilfredo, está todo en la plataforma. Ya está en la plataforma. Muchas gracias, Lisen. ¿Ya? Muy bien. Muy agradecida entonces, Natalie, si Hola, podemos, hola. por favor, el segundo llamado de Lisa, conmigo hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Lisen. Agradecemos la excelente presentación de la licenciada Jimena Ampuero. Como siempre, un placer estar acompañándole el día de hoy. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión, licenciada. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Mary. Presente, Lisen. Gracias. Andrade Daniela. Ancasi Diego. Presente. Gracias. Apasa Elizabeth. Calizaya Franz. Carrasco Emilene. Presente, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chavarría Lidia. Presente, Lice, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Choque Verónica. Choque Vilca Johnny. Presente, presente. Gracias. Cori Alejandro. Corso Gilmar. Cruz Apolonia. Presente, Lice. Perfecto, gracias. Fernández Carlos. Presente, Lisen. Gracias. Gemio José. Ibáñez Zaida. Presente, Lisen. Gracias. Lazarte Licenciada. Presente. Gracias. López Juan Carlos. Presente, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Maldonado Maricruz. Presente, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mamani Beymar. Presente, licenciada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Mamani Rogelia. Presente, Licen. Muchas gracias. Martínez Ninosca. Presente. Gracias. Medina Rubén. Presente, presente. Gracias. Oyola Carlos. Licen, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pati Víctor. Buenas tardes. Buenas. Presente. Gracias. Pérez Claudia. Presente, hasta luego, licenciada. Hasta luego, gracias. Pinaya Wilfredo. Presente, Licen. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Kia Juan Roger. Presente. Muchas gracias. Ramos Juana. Presente. Muchas gracias. Ramos Brian. Rojas Carmen. Presente. Muchas gracias. Rojas Wilson. Presente. Gracias. Tapia Patricia. Presente. Gracias. Picona Rosa. Presente, gracias. Perfecto, gracias. Vallejos Roger. Vallejos Roger. No está la ropa sucia tampoco. Una toalla, ¿dónde están los? Valverde Mariana. Sí. Vega Rosemary. Presente. Gracias. Benavides María René. Presente, Licen. Muchas gracias. Muchas gracias. Vilca Patricia. Presente, Lice. Buenas tardes. Presente, Lice. Buenas tardes. La primera sesión no se conectó usted, ¿no? Sí, me he conectado, no he podido decir presente. Quería pedirle que por favor me podría. Ya. No he podido. Ya está bien, lo voy a tomar en cuenta, no se preocupe. Por favor. Gracias, Lice. Gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta. Con esto damos finalizada la sesión. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Gracias.